Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante al que le prestamos muchas veces poquísima atención y sin embargo es tan importante y es prácticamente la estructura general de nuestro cuerpo. Es el sostén, es el cimiento, son nuestros huesos. Vamos a hablar de la salud ósea y bueno, y también un poquito de la osteoporosis, que es algo que también no es una particularidad solamente nuestra, señora, no es solamente que las mujeres tenemos osteoporosis, hoy me estoy enterando también de eso y por supuesto vamos a pasar a explicar todos los detalles de este tema. Los convoco esta noche al doctor Armando Mallorquín, él es reumatólogo y también nos acompaña el doctor Juan Marino Bracho, traumatólogo, quienes abordarán, como les dije, este tema de la salud ósea y la osteoporosis. Vamos a saludar ya al doctor Armando Mallorquín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va tanto tiempo que no nos vemos? Mucho gusto, gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente contigo hoy, Lilian. Sí, hace poco lo tuve en ABC también, Así así mismo. que vamos a saludar al doctor Juan Marino Bracho, él es traumatólogo, la primera vez en el programa. ¿Qué tal, Sí, doctor? muy buenas noches a toda la audiencia y es un placer compartir con ustedes. Un gusto, doctor. Y bueno, vamos a hablar de este tema, salud ósea, dije al principio, es como el esqueleto, la estructura, el soporte, soporta tantas cosas nuestros huesos y le prestamos poca atención. Así mismo, es súper importante empezar a pensar desde la niñez, inclusive ya podemos pensar, porque acuérdate que en algún momento nuestros huesos se van a verse afectados y se van a degradar. Entonces es tan importante empezar a pensar en la osteoporosis. ¿Qué significa o qué es la osteoporosis? Es la disminución de la masa ósea. Habitualmente nosotros en nuestro cuerpo, el sistema músculo-esquelético, el sistema esquelético como tal, los huesos tienen tres células importantes, que son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. ¿De qué se encarga el osteoblasto? De crear hueso. Hueso en forma constante. ¿De qué se encarga el osteoblasto? De reabsorber, de empezar a eliminar todo lo viejo, reemplazando por lo nuevo. Y el estocito es el que dirige, es el encargado de la atucada, por así decirlo, encargado del control. Entonces, ¿qué pasa en la osteoporosis? Habitualmente, lo que pasa es que hay aumento en la producción del osteoblasto. Entonces, hay mayor pérdida de lo que es el hueso. ¿En qué etapa de la vida se produce esa pérdida? Porque en un principio todo es regenerar, ¿no? Como las células que se regeneran. ¿En qué etapa? Asimismo, hablando de eso, es muy importante tener en cuenta un concepto que es el pico de masa ósea. Exacto. Habitualmente, el pico de masa ósea es la mayor producción de huesos, se da entre los 25 a 30 años. Pasado esa edad, alrededor de los 40 años, empezamos a perder hueso. Esa pérdida de hueso es más frecuente y un poco más rápido en las mujeres. Habitualmente cuando va pasado los 50 años, la mujer pierde más del 10% de la masa ósea habitualmente que tiene. ¿Y eso por qué? Por la disminución de la cantidad de estrógenos. Entonces, mayor a 50 años, sí ya vamos a empezar a vamos a empezar a encontrar más pacientes con osteoporosis. No solo en esa edad, sino que es más frecuente en ese rango etario. ¿Qué síntomas tiene la osteoporosis? Y vos sabés, Lilian, que la osteoporosis no tiene ningún síntoma particular, es una enfermedad silenciosa. ¿En qué momento el paciente va a tener síntomas? Cuando se fractura. Entonces, cuando tienen una fractura, ¿y cuáles son las fracturas más importantes que tenemos que reconocer? Y cuando hay que pensar, fractura de muñeca, fractura de columna vertebral, fractura de cadera. Si yo tengo los tres tipos de fracturas, estoy obligado a decirle a mi paciente que tenemos que descartar osteoporosis. ¿Por qué? Porque esas tres son los que se asocian a las fracturas por fragilidad. ¿Qué significan fracturas de fragilidad? Ese paciente que va, camina, tropieza, hace fractura, se golpea, ese es el paciente frágil. Entonces, en ese momento yo tengo que investigar la osteoporosis. Ya, pero me dijiste que no es una particularidad de la mujer, el hombre también. ¿Y a partir de qué edad? ¿Hay un pico, hay un rango también para el varón? Sí, mira,
realmente en el hombre es un poquito más tardío. Alrededor de los 70 años Ah, mira vamos que a ver. mucha diferencia. Otra vez. Sí, O como sea que tal, tienen ventaja más que así nosotras. mismo. Se Sí, ve un poquito de diferencia en ese sentido. Acuérdate siempre que la mujer pierde más por el tema del factor de los estrogénico. estrógenos. Sí, bueno. Ahora al doctor Juan Marino Bracho le quiero consultar. Si alguien llega con fracturas, digo bien, fracturas recurrentes, ¿usted prescribe ya un examen puntual para descartar la osteoporosis? Cuando hablamos de una fractura recurrente hay que buscar siempre la causa, ¿verdad? Ajá. Pero si ocurre en un paciente de sexo femenino de 50 años para arriba, pensamos y debemos de pensar de una osteoporosis, ¿verdad? Y de otros factores de riesgo pensando capaz en un secundarismo, si la paciente nunca presentó una enfermedad anteriormente, ¿verdad? Ujú. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos hincapié, ¿verdad? Si no presenta fracturas, igual una caída, ya sea de baja energía, hace que genere dolor en las diferentes regiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros sospechamos de que puede haber una fractura y es ahí donde nosotros solicitamos las imágenes pertinentes, ya sea una radiografía o una tomografía, en donde nos percatamos y hacemos el famoso diagnóstico por casualidad, ¿verdad? Y en ese momento es donde nosotros nos damos cuenta de que hay una disminución del canal medular y una disminución de las corticales óseas, ¿verdad? Y ya tomamos como punto de parámetro ya el tratamiento, que puede ser farmacológico, y los cambios de hábitos para que a posterior una caída o jugando con el nieto o haciendo algún deporte menos extremo o por decirlo así, que no requieran de un esfuerzo físico, a que el paciente al realizarlo pueda sufrir una fractura. Entonces nosotros ya priorizamos ese tratamiento con ese hallazgo casual para que después no pueda ocurrir una fractura por osteoporosis, ¿verdad? Ujú. ¿Guarda relación los casos, digamos, la masa muscular, digamos, guarda relación con la posibilidad de proteger más la estructura ósea? O sea, ¿hay menos fracturas cuando más masa muscular, digo bien, tiene la persona? ¿Eso es cierto, doctor? Sí, en realidad la movilidad musculoesquelética, la motilidad Sí. tiene un gran factor si tenemos los huesos sanos, resistentes. Ujú. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hacemos hincapié en que el paciente ya teniendo 50 años o Mm. inclusive antes de dejar los malos hábitos, por ejemplo, el de fumar cigarrillos, de el ingerir excesivo alcohol, porque todo eso son factores que disminuyen a la masa ósea y más adelante hacen que se deteriore el esqueleto, ¿verdad? Cuando hablamos a nivel del tejido óseo y se producen las fracturas por fragilidad, ¿verdad? Ujú. Hace rato el doctor dio un rango etario Sí. ya en pacientes capaz jóvenes que a partir de los 70 años pueden estar ya con una osteoporosis marcada. Pero, ¿qué pasa si papá o mamá o el hermano lleva una vida cotidiana ya donde en temprana edad está consumiendo el cigarrillo, ¿verdad? Eso hace que se deteriore ya a cierta edad temprana, ¿verdad? A los 50 años donde pueda haber ya factores de riesgo como la fractura. ¿Está Por, comprobado científicamente que el cigarrillo causa deterioro de la masa ósea? sí, está Ah, comprobado. mira. Y Ah. también genera también otra enfermedad, No, otra ¿no? sí, pero no sabía que también guardaba relación Sí. con eso. El cigarrillo está Ujú. asociado como un factor de riesgo alto asociado al riesgo de osteoporosis o pérdida de la masa ósea en Y forma rápida. muchísimos jóvenes fuman en gran cantidad, incluso con el vape, que hoy está Sí. tan de moda, también causa el mismo daño. El vape que... Inclusive es peor, inclusive la Sociedad Paraguaya de Neumología y las sociedades internacionales están comentando que el vape es inclusive más dañino, perdón, que el cigarrillo mismo.
Y algo muy interesante que le preguntaste al doctor es el tema de la parte muscular. Sí, sí, la masa muscular protege de alguna manera los huesos. Asimismo, con la edad muchas veces hay deterioro de la masa muscular y podemos ver lo que se llama una sarcopenia. Es una disminución de lo que es la masa muscular que habitualmente vemos en las personas de edad avanzada la mayoría de las veces. Por eso, esos pacientes siempre es muy importante ver y preguntar la historia de las caídas. Las caídas frecuentes predisponen a las fracturas. Ujú. Ya, de acuerdo a la franja etaria, entonces también los Asimismo, antecedentes son muy importantes. Y asimismo. el deterioro obviamente es mayor. Y el ritmo del estilo de vida también obviamente que influye. Vamos a hablar de eso luego del corte. ¿Me permiten? Agradezco como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento. Vamos al primer corte de la noche. Sigan allí. Estamos hablando de salud ósea y osteoporosis. Enseguida volvemos.